Nosotros vivimos en una cultura neopagana. Pero ese neopaganismo, a diferencia del paganismo antes del cristianismo, es un paganismo que es mucho más grave, mucho más pernicioso, porque se produce después de la plenitud de la revelación manifestada en Jesucristo. Después de que el enemigo ha sido derrotado en la cruz y por tanto es de alguna manera la consecuencia de la fragilidad de nuestra fe, de que nos hemos quedado dormidos los discípulos de Cristo, los cristianos, los bautizados, los miembros de la iglesia, y consecuencia de esto, como nos dice el mismo Señor, tenemos las lámparas muchas veces, pero no tenemos aceite, es decir, una fe muerta. O muchas veces tenemos las lámparas, pero buscamos solamente las cosas presentes, las cosas de este mundo, y por eso tenemos una fe vana, sin esperanza. Y ante esa circunstancia, somos fácilmente en nuestra fragilidad en la carne seducidos por el mundo, con sus propuestas y sus esperanzas vanas y presentes, y por el príncipe de este mundo, como el Señor mismo lo llama, a Satanás. El Señor nos dice que no podemos tener dos señores, porque si es que tenemos dos señores, seguiremos a uno y despreciaremos a otro. Es decir, no es posible compatibilizar el señorío de Cristo que viene a reinar en nuestra vida, en nuestras familias, en la iglesia y en el mundo, y hacerlo compatible con las seducciones del mundo. Muchas veces la iglesia a lo largo de la historia, que es esa barca que vemos en medio de ese mar tempestuoso, es impulsada a que se acomode al mundo. Y esa es la manera en que se le exige cada vez más desde distintos espacios a la iglesia que cambie. Pero la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza, la iglesia no es una institución meramente humana, y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él ora por nosotros y pide al Padre no que nos saque del mundo, sino que nos guarde del enemigo, que nos guarde de caer en la tentación. Jesucristo no erradicó la enfermedad, lo habíamos mencionado antes, no erradicó el sufrimiento, no erradicó el dolor, no erradicó la muerte, sino que Él, Dios y hombre verdadero, en su naturaleza humana, las experimentó. Y experimentó la muerte, experimentó el dolor, experimentó el sufrimiento, el abandono, la desolación, la burla, las injusticias de su pueblo, del pueblo elegido, para curar, como nos dice el prefacio de la solemnidad del Señor de los Milagros que hemos celebrado ayer, para vencer en un árbol a aquel que en un árbol había vencido, es decir, a la serpiente. El triunfo de Cristo en consecuencia es cambiar el signo, el significado del dolor, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte, y dar a eso negativo, a eso que es consecuencia del pecado y no es obra de Dios, a eso que es consecuencia del mal uso de nuestra libertad, del mal uso del don de la libertad por los seres libres, las criaturas personales, y sacar de ese mal bien. Es decir, el Señor, Dios Todopoderoso y Soberano, de alguna manera consiente el mal, el dolor y el sufrimiento, porque Él tiene el poder, la capacidad de ese mal, de ese dolor y ese sufrimiento sacar bien. Y lo usa como prueba
para que nosotros descubramos su amor misericordioso, participemos de su perdón y empecemos una vida nueva.